Hola, muy buenas noches y bienvenidos a Contexto Global de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos una noche más para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con un repaso de las principales noticias internacionales de la jornada. La Sumut Global Flotilla denuncia que el ejército israelí está agrediendo activamente, así lo dijo textualmente, las embarcaciones y deteniendo a los tripulantes en aguas internacionales. Al menos 6 barcos han sido interceptados y el resto intenta avanzar hacia Gaza, según la organización. La Casa Blanca advierte de despidos masivos de empleados públicos en el marco del cierre administrativo del gobierno federal. Después del intento fallido de esta mañana, este miércoles no se esperan más votaciones en el Congreso para intentar levantar el shutdown. Y Claudia Sheinbaum cumple un año al frente del Gobierno de México, un periodo marcado precisamente por las negociaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre migración y comercio, la guerra interna del crimen organizado y la reforma judicial. Iniciamos las noticias con la mirada puesta en el Mediterráneo porque el ejército de Israel ha empezado ya a asaltar la Global Sumut Flotilla, compuesta por 45 embarcaciones en aguas internacionales. La Marina israelí habría asaltado ya al menos 6 barcos, contextualmente agresiones activas como cañones de agua, según denuncia la organización, que informó además que el resto de navíos sigue avanzando para intentar romper el bloqueo de la Franja de Gaza. Mientras, el portavoz israelí en la ONU aseguró que los activistas detenidos serán deportados a sus países de origen cuando termine la festividad judía del Yom Kippur este jueves. Comienza la operación israelí para detener a la flotilla Global Sumut este miércoles, luego de que las más de 40 embarcaciones que componen la iniciativa ciudadana pro-palestina estuvieran a menos de 120 millas náuticas de las costas de la Franja de Gaza. La Armada de Israel hizo un llamado para que los 497 activistas provenientes de 46 países detuvieran sus intenciones de abrir un corredor humanitario con el enclave. Aquí la Armada israelí se está acercando a una zona bloqueada. Si desea entregar ayuda a Gaza, puede hacerlo a través de los canales establecidos. Cambie su rumbo hacia el puerto de Ashdod, donde la ayuda será sometida a una inspección de seguridad y luego trasladada a la Franja de Gaza. Posteriormente, varios de los barcos de la flotilla fueron interceptados. Sus ocupantes, entre los que se encuentra la activista sueca Greta Thunberg, fueron obligados a dirigirse hacia puertos israelíes. Ya varios barcos de la flotilla Hamas Sumut han sido detenidos de forma segura y sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí. Greta y sus amigos están sanos y salvos. Sin embargo, algunos miembros de la flotilla que siguen su curso aseguran que buscarán llegar a Gaza a toda costa. En caso de que haya una intervención a una de las embarcaciones, no vamos a parar como flotilla, porque esto nos daría posibilidad de que alguna de los barcos sí pueda llegar y romper el cerco. ¿Y qué significa esto? Bueno, que literalmente sería la primera vez desde 2007 que entre ayuda humanitaria y se rompería para entonces hacer presión de que sean más las embarcaciones. Mientras tanto, desde el Centro de Operaciones de la Flotilla Global Sumut en Grecia, varios activistas catalogan las intercepciones en el este del Mediterráneo como secuestros y piden que se preserve la integridad física de sus compañeros, que ahora están en manos de las fuerzas israelíes. En Italia, precisamente, el mayor sindicato de trabajadores del país convocó ya una huelga general para este viernes en apoyo a la Global Sumut Flotilla. La convocatoria sigue una serie de movilizaciones previas ya en Italia, como la de este mismo miércoles, en apoyo a Palestina y en contra de la política del gobierno de Giorgia Meloni, que, a diferencia, por ejemplo, de sus vecinos europeos, no reconoció al Estado palestino la semana pasada en Nueva York. Por otro lado, el ministro de Defensa italiano ya informó que el buque que apoyaba a la misión humanitaria de la flotilla se retiraría antes de entrar en la zona de alto riesgo. En otras noticias relacionadas, en Colombia, el presidente Gustavo Petro, que, como saben, en varias ocasiones ya ha calificado a Benjamin Netanyahu de genocida y a Donald Trump de cómplice, anunció este miércoles la expulsión de toda la delegación diplomática israelí después de conocer que 2 ciudadanas colombianas están entre las integrantes de la flotilla que ya han sido detenidas por las fuerzas de Israel, insistimos, en aguas internacionales. Han sido detenidas en aguas internacionales 2 ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina. Cancillería debe hacer todas las demandas respectivas, incluso en la justicia israelí. Invito a abogados internacionales que se pongan al servicio de Colombia al lado de nuestros abogados. El Tratado de Libre Comercio con Israel se denuncia de inmediato.
Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia. Seguiremos el avance de la flotilla. Mientras tanto, cambiamos de tema. En Estados Unidos avanza el shutdown con miles de trabajadores federales suspendidos de sus empleos o con la obligación de ir a trabajar sin percibir todavía el salario. Mientras han fracasado de momento las votaciones en el Congreso para revocar el cierre, la Casa Blanca, por un lado, ha amenazado con despidos masivos y, por otro lado, ha instalado este anuncio en la web de ciertas agencias federales, como la de Protección de Bosques. Textualmente, el anuncio dice: los demócratas de extrema izquierda paralizaron el gobierno. El presidente Trump ha dejado claro que desea mantener el funcionamiento del gobierno y apoyar a quienes proporcionan alimentos, energía y ropa a los estadounidenses. Cierre parcial del gobierno de Estados Unidos. Los legisladores llegaron a un punto muerto y no cumplieron con el plazo para financiar al gobierno. Este miércoles, la propuesta republicana de financiar el gobierno hasta el 21 de noviembre, así como la propuesta demócrata que combinaba la financiación con beneficios de salud adicionales, fracasaron en las votaciones. Republicanos y demócratas se culpan mutuamente por provocar esta crisis. La economía de Trump está aplastando financieramente a los estadounidenses. Los republicanos de la Cámara deben reaccionar, colaborar con los demócratas y detener este cierre republicano. Los demócratas insisten en incluir una disposición que restablezca los subsidios federales al sistema de seguro médico, eliminados a inicios de este año por Trump. Mientras que los republicanos culpan a los demócratas. Que el gobierno reabra depende totalmente de los demócratas. Aún hay tiempo para que aprueben este proyecto de ley bipartidista. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, reconoció que la situación podría escalar a despidos si continúa el cierre y arremetió contra los demócratas. Lo que ellos han hecho es cerrar el gobierno porque no destinaron miles de millones de dólares a la financiación médica para inmigrantes indocumentados. Los republicanos tienen la mayoría en las dos cámaras, pero para aprobar el presupuesto necesitan una mayoría calificada en el Senado, lo que implica convencer a 7 senadores demócratas o independientes. Mientras logran un acuerdo, cerca de 750,000 empleados federales están con funciones suspendidas. Y en otras noticias, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum cumple ya un año de gobierno con las negociaciones precisamente con Estados Unidos en materia de migración y comercio en el centro de la agenda. Y en este complejo contexto, sin embargo, ha incrementado su popularidad hasta el 79% de aprobación. Los mexicanos aprueban la continuidad de los programas sociales, la reducción de la pobreza y esperan, sin embargo, más resultados en cuanto a violencia y corrupción. El informe es de Patricio Peralta. Sheinbaum en pleno apogeo al cumplir un año en el cargo. La primera mujer presidenta de México no solo ha sobrevivido a un año de disputas diplomáticas y de lucha contra la violencia de los cárteles, sino que ha ganado popularidad. Con un índice del 79% a finales de agosto, según la encuesta ENCOL, frente al 70% que tenía cuando asumió el cargo, superando a los últimos 4 presidentes que han gobernado el país. Uno de los motivos o de las características que ha tenido, por la cual muchos gobernantes de otros países la consideran la mejor presidenta del mundo en este momento, o sea, no solo los mexicanos, sino ha sido precisamente por la forma en la que ha sabido manejar no tan solo la política norteamericana, sino al propio Trump. Ese fue uno de los puntos cruciales en su agenda este año a nivel internacional, el manejo de un impredecible Donald Trump y su guerra arancelaria, además de las cargas de Washington contra migrantes mexicanos y sus cambiantes demandas en la lucha contra los cárteles mexicanos. Sheinbaum mantiene diálogos para evitar más tarifas, pero ha dejado claro que no permitirá una subordinación desde Estados Unidos. A nivel nacional, la mandataria celebró que en el sexenio de 2018 a 2024, más de 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Según los encuestados, el apoyo a Sheinbaum se sostiene por la continuidad y ampliación de ciertos programas sociales iniciados por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. Ha habido grandes cambios ejemplares. Te puedo decir uno solamente, el más importante para nosotros los adultos mayores, es el apoyo que nos ha brindado sin diferencia. Según la encuesta, la seguridad y la corrupción son algunos retos que aún debe enfrentar, mientras que el número de desaparecidos aumentó un 12% a mayo de este año, según el informe del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Con este balance del primer año de mandato de Claudia Sheinbaum despedimos esta edición informativa, pero enseguida regresamos con más.